Sí, buen día. Ya, ya. ¿Cuáles son sus dudas? Sí, buenos días, disculpa. Sí, buenos días. ¿Va a haber otra clase de dudas o podemos hablar por privado sus dudas? Es que no tuve tiempo para hacer esta semana, estaba en exámenes. Quisiera consultar dudas más después. Recién me comencé esta semana. Por, por privado no te voy a responder ese rato. Voy a tardar. Así que es No mejor ahorita. importa si es un día, no importa si tarda un día, porque yo recién me comencé. Es que estaba toda esta semana en examen. No, y quería hacer el práctico, no da tiempo. Ya. ¿Otra persona que tenga dudas? Yo el ejercicio 229, o sí. Ya. Ya. Entonces el 229 está dentro del práctico. Ah, está. Está bien. ¿Qué dice el 229? Ya. Ahí está la 229. Dice lo siguiente. Tenemos Tenemos 10 cargas idénticas de 50 microcoulombs, cada una está espaciada igualmente alrededor de un círculo de radio 2 metros. Encuentre la fuerza sobre una carga de menos 20 microcoulombs localizada en el eje a 2 metros del plano del círculo. Respuesta 79,5 menos A sub n. Ya. Primero nos dice que hagamos el gráfico. Trazamos nuestro plano, nuestro sistema de referencia. ¿Cuál va a ser? X, Y, Z. ¿Ya? X, Y y Z. Tenemos entonces 10 cargas idénticas de 50 microcoulombs. Entonces esa va a ser una carga 1 de 500 microcoulombs. Cada una está espaciada igualmente alrededor de un círculo de 2 metros de radio. Entonces hay un círculo, ya, un redondo, que tiene un radio de 2 metros, ¿ya? Y que en ese radio se están espaciadas a la misma distancia 10 cargas iguales, ¿sí? ¿Cómo le espaciamos esas 10 cargas? Primero, sabemos que una circunferencia, el ángulo que tiene es de 360 grados o 2pi.
Entonces trabajamos con 360 grados. Si queremos espaciar 10 cargas en 360 grados, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre 10. 360 grados dividido entre 10 te va a dar 360 grados dividido entre 10 te va a dar 36 grados. Eso quiere decir que a cada, a cada ángulo de 36 grados se va a encontrar una carga, dos cargas. Entonces ahí vas a tener las 10 cargas. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que están espaciados igualmente alrededor de un círculo. Entonces ese es el significado de todo esto. Espaciarlos igualmente sobre un círculo de radio de 2 metros. ¿Ya? Encuentra la fuerza sobre una carga de 20 microcoulombs. Otra carga. Una carga 2. Vamos a colocarle una carga P. Carga P que tiene un valor de 20 microcoulombs. Localizada en el eje a 2 metros del plano del círculo. Nos dice que esa carga se encuentra en el eje del círculo. ¿Dónde es el eje del círculo? En el centro. ¿A qué distancia? A una altura de 2 metros. Entonces, sobre este plano, este es el plano del círculo. Sobre ese plano se encuentra a 2 metros de ese plano. Entonces, si lo trazamos, lo colocamos en nuestro sistema de referencia, lo mejor es que la circunferencia se encuentra en el plano XY y su centro coincida con el punto de referencia, el punto de origen. Entonces se encontraría, ya, ahí se encontrarían las 10 cargas. Y luego a una altura de 2 metros se encontraría la carga donde se va a encontrar la fuerza eléctrica. La carga P, yo le coloco. Fórmula de fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es igual a 1 sobre 4 pi, la permitividad por la carga 1 por la carga P dividido sobre el módulo de R al cuadrado por el vector unitario. ¿Qué tienen que encontrar? Ya saben, el módulo de R y A sub R. Los demás ya son constantes. Y eso es lo que tienen que hacer. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Todo bien, Ausi. Auxiliar es hasta esa parte ya llegué a responder, pero el tema es cómo identificar el R y el módulo R para llegar a esa respuesta, porque lo he resolvido varias veces y le hablé y nunca llegué a la respuesta que está ahí. Ya. Ahora, ya sabes que ya está espaciado las cargas, ¿eh? Ahora, ¿con qué sistema de referencia vamos a trabajar si estamos trabajando con un círculo? ¿Cómo ubicas cada carga en este círculo? ¿Con qué sistema de referencia lo vas a ubicar? Polar, Cartesiano, cilíndrico, esférico. ¿Con qué sistema? cilíndrico o polar, Ausi. Con el cilíndrico. El polar es en 2 dimensiones. Si estamos hablando de 3 dimensiones, cilíndrico. Ah, sí, sí. ¿Ya? Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Es como el círculo se encuentra en el plano XY, vas a hacer que uno de los ejes de XY pase sobre una carga, para que ese sea el punto de referencia en el sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, esta va a ser la carga 1, entonces por la carga 1 va a pasar el eje X. Y después el eje Y a 90 grados se va a encontrar. Ya eso no me importa la ubicación de Y.
Porque puede ser que mi gráfico esté mal y Y se encuentre en otra posición. Lo único que me importa aquí es dónde se va a encontrar X. ¿Por qué? Porque X va a ser el inicio del conteo del ángulo phi en coordenadas cilíndricas. Sabemos que en coordenadas cilíndricas tenemos que saber cuánto es el radio, cuánto es el ángulo phi y cuánto es la altura z. Entonces, R empieza desde el origen, phi empieza a partir del eje X, empieza a contabilizarse o a contarse. Y Z sabemos que es la altura, ¿no? Con eso ya puedes empezar a ubicar tu carga 1. Carga 1, estamos con la carga 1. Son 10 cargas, ¿eh? Carga 1, su ubicación va a ser para eso, le dar el vector A1. Ya, el vector A. La carga 1 se va a encontrar, vamos a hacerlo por acá. Y se va a encontrar la carga 1. Y desde el origen hasta la carga 1 voy a llamar el vector A. ¿Ya? Entonces el vector A o el vector su ubicación sería de la siguiente manera, en coordenadas cilíndricas. Primero, ¿cuánto es el radio? Nos dice que el radio es de 2 metros. ¿Ya? ¿Cuánto es el ángulo? Si está en el eje X empieza a ser 0 grados. ¿Y cuánto es la altura? 0. ¿Ya? Vamos con la carga 2. La carga 2 se encontraría más o menos por acá. Por aquí la carga 2. Desde el origen hasta la carga 2, el vector B. Carga 2, su ubicación va a ser el vector B. Y la ubicación de B, lo mismo, tiene un radio de 2. ¿Cuánto es el ángulo? Te hemos dicho que están espaciados y de igual forma. ¿Cuánto es el ángulo de separación? 36 grados. Cero. Ahí está. Vamos con la carga 3. Va a ser el vector C. La carga 3 es por acá. Lo mismo. El vector C. El vector C. Ahora, ¿cuánto es el radio? 2. ¿Cuánto es el ángulo? Ya hasta aquí se pasan dos secciones, o sea, dos espacios. 2 veces 36. 2 por 36, ¿cuánto es? 72. 72, ¿no ves? 72. 0 grados. ¿Y la altura? 0. Y así van a ir continuando hasta llegar a la carga 10, porque son 10 cargas. Son Aquí 10 con eso, cargas separadas en 36 grados, Ausi. ¿De eso se trata? claro, porque eso nos dice la pregunta, pues, espaciadas igualmente alrededor de un círculo. Ah, gracias. ¿Ya? Ahora, ¿eso responde a tu pregunta o hay algo más que tenés duda? Lo último, la carga P, su ubicación, es sencilla. Si esto va a ser A, B, C, D, ¿cuál es el onceavo, la onceava letra del abecedario? K. 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 Entonces, el vector K, según nuestro gráfico y según el problema, nos dice que se encuentra sobre el eje del círculo. Si se encuentra sobre el eje del círculo, sabemos que eh, el radio va a ser 0. ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo igual va a ser... aquí sí va a haber aquí un problemita con el ángulo, ¿ya? Normalmente el ángulo va a ser 0 para estos casos, ¿ya? O si no, fíjense que 0. Ya, vamos a hacer esto acá. Aquí, este punto lo vamos a tomar en coordenadas cartesianas, ¿ya? Si es en coordenadas cartesianas, X es 0, Y es 0 y Z va a ser
2 metros. X, Y, Z. ¿Por qué lo tomo en coordenadas cartesianas? Porque cuando queremos encontrar la distancia entre dos puntos, la única forma de encontrar la distancia es en coordenadas cartesianas, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes calculen R1, R1 que va a ser por la carga por la carga 1, ustedes van a tener que hacer la diferencia entre quién, entre la carga 1 y la carga P. Este es K, entonces el vector R1 va a ser desde la carga 1 hasta la carga P, porque nos pide que encontremos la fuerza eléctrica en la carga de 20 microcoulomb, que yo lo llamé carga P. Entonces esto va a ser R1. R1 va a ser la diferencia entre K menos el vector A. Ustedes aplican fórmula K en X menos AX, A sub X, ya saben. Esta diferencia solo se puede hacer cuando está en coordenadas cartesianas. El punto K lo tomé en coordenadas cartesianas, ya está bien. ¿Qué pasa con el punto A? El punto A se encuentra en coordenadas cilíndricas, porque es la mejor forma para poder ubicar esas cargas. ¿Qué hago con esta coordenada? Tengo que hacer la transformación. Entonces, como vieron en la unidad 1, ustedes hacen su transformación, que es nada más y menos, en la componente X es multiplicar R por el coseno del ángulo, phi. En el eje Y es R por el seno del ángulo, phi. Y en el eje Z va a ser Z. Entonces, ustedes ya vieron eso en la unidad 1, entonces aplican esos conocimientos. Una vez lo tengan en coordenadas cartesianas, recién pueden hacer la diferencia. Cuidado y estén haciendo la diferencia con estas coordenadas. ¿Dudas, preguntas? Disculpa, auxiliar. Entonces hay que sacar otra 10R. No, otras 10 ubicaciones de cada carga. Cada carga primero la estás ubicando en coordenadas cilíndricas, porque es la mejor forma para poder ubicarlo. Luego, una vez lo tenés en coordenadas cilíndricas, tenés que pasarlo a coordenadas cartesianas. Auxiliar, el ejercicio 2.31 ya lo hicimos, disculpe. 2.31. A ver, entonces, este problema hasta aquí ya está resuelto. Ustedes tienen que calcular y encontrar y aplicar pues, este procedimiento. O sea que auxiliar, para eso hay que hallar 10 R, 10 distancias, 10 vectores distancias y, o sea, 10 fuerzas y sacar la fuerza total, que es la La fuerza sumatoria total, de la todo. sumatoria de eso. La sumatoria de todo eso te va a dar esto de acá. Eso, CAN, eso, bueno, eso sería, ¿de qué es el vector paritario? Ah, ya. Van a ver qué le va a salir. SAN va a cambiar por otra componente. Ya, va a cambiar por otra componente, no se preocupen. Lo esa importante respuesta es la fuerza total, ¿no? es la Auxiliar. fuerza resultante total. Vaya, gracias. Ya. A ver, spoiler. Esta A sub n pasa a ser menos A sub z. O lo podemos colocar también de esta manera. La respuesta va a ser, trabajando con este sistema de referencia, la respuesta es
menos algo aproximado a 79,5 A sub Z. Unidad, Newton. Esa es la respuesta que tendría que salir. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Ya. Entonces, a ver, realícenlo para ver qué sale eso. Ya. Ya, ahora la otra pregunta me dicen que era el 231. Sí. Sí, sí, ese. 31, ya, está bien. ¿Está en el práctico ese, no, ese ejercicio? Sí. Ya, está bien. Veamos ese ejercicio. Encuentre la fuerza sobre una carga puntual de 30 microcoulombs, situada en 0,05, debida a un cuadrado de 4 metros en el plano z igual 0, entre x más menos 2 y y más menos 2, con una carga total de 500 microcoulombs, distribuida uniformemente. Respuesta 4,66 A sub z unidad n. Entonces acá ya.
Ahora aquí nos dice que tenemos una carga puntual ubicada en 0, 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. Entonces, lo ubicamos. 3, 4, 5. Entonces, aquí tendríamos la carga puntual. Ya vamos a llamar a la carga 1. Carga 1. Carga 1 tiene un valor de 30 microcoulombs. Ubicada a este le voy a llamar el vector A. Se encuentra ubicado en 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. La otra carga dice que se encuentra distribuido en un cuadrado de 4 metros en el plano Z0. Entonces, en Z0, ahí se encuentra ese plano de 4 metros, que se encuentra distribuido entre, o sea, quiere decir, este X más menos 2 quiere decir que se encuentra en, un lado se encuentra en 2, y en el lado contrario, menos 2, más o menos eso. En Y lo mismo. Aquí nos está diciendo que este cuadrado está centrado con el origen, ¿ya? Ya. Entonces hacemos el cuadrado centrado en el origen. Listo. En este cuadrado se encuentra distribuido una carga total de 500 microcoulombs. Hay una carga total de 500 microcoulombs. Entonces, aquí tenemos una distribución de carga. ¿Qué tipo de distribución va a ser? Distribución superficial. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es encontrar esa distribución superficial porque no es una carga puntual, sino una carga que se encuentra distribuido en un cuadrado. La distribución superficial ρ sub S es nada más y menos que la carga total sobre el área o la superficie. ¿Cuánta es la carga total? 500 microcoulombs dividido sobre la superficie. El área es lado al cuadrado. El lado al cuadrado. ¿Cuánto es el lado? El lado es de 4 metros. ¿Ya? Entonces sería 4 al cuadrado. Y de esa manera obtengo lo que es la densidad superficial. Porque eso es lo que voy a tener acá en el cuadrado. 500 dividido entre 4 al cuadrado, ¿cuánto le da? Sale 31,25. 31,25 microcoulombs sobre metros al cuadrado. ¿Listo? Eso es. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la anterior clase, cuando teníamos una distribución lineal. Hicimos cuando teníamos una distribución lineal, fíjense que en esta distribución lineal teníamos una carga total de ¿cuánto? Teníamos una carga total de 10 nanocoulombs que se encuentra distribuida uniformemente a lo largo de estos puntos. Dentro de toda esa longitud tendríamos una carga total de 10 nanocoulombs. ¿Qué hicimos? Tuvimos que calcular la densidad lineal. ¿Ya? Acá vamos a aplicar lo mismo, solo que ahora con una superficie. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos el análisis? Entonces, si tenemos una distribución de superficie, la que va a producir la fuerza sobre esa carga puntual va a ser un pequeño pedazo de esa distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que por acá vamos a tener un pequeño cuadradito que va a ser un diferencial de superficie y que va a contener un diferencial de carga. Porque sabemos que esta densidad superficial también puede ser diferencial de carga sobre diferencial de superficie. Entonces, esa pequeña diferencial de superficie va a producir sobre la carga puntual una fuerza eléctrica. Entonces, desde acá vamos a tener un vector.
hacia ese punto. Ese vector se va a llamar R1. Ese R1 se va a dar respecto a dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? El primero que lo definimos, este va a ser el vector A. Y el otro va a ser la ubicación de ese diferencial de carga, ese es el vector B. ¿Ya? Entonces, esa diferencial de carga se encuentra ubicado. ¿En dónde se encontraría ubicado esa diferencial de carga según nuestra gráfica? Vamos a colocarlo aquí debajo de A. ¿Cuál es la ubicación de esa diferencial de carga? Primero, tenemos una distancia X. Hay una distancia X que no la conocemos, pero ahí está. Distancia X. Luego, una distancia Y. Ya, la distancia Y tampoco la conocemos, pero ahí está. ¿Tenemos altura? No tenemos altura, nos encontramos en el plano X. Entonces, la ubicación de esa diferencial de carga, de esa pequeña sección, va a ser una distancia X en X y una distancia Y en Y. Y Z sería cero. La fórmula. ¿Cuál es la fórmula de fuerza eléctrica? Fuerza eléctrica es igual a 1 sobre 4 pi, la permitividad, la carga 1 por la otra carga, como es una carga distribuida, aquí se le va a llamar diferencial de carga. Vamos a llamarle carga 2. ¿Ya? Carga total va a ser carga 2. Carga 2 listo, dividido sobre el módulo de R al cuadrado por A sub R. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar los datos que nos piden. ¿Qué hay que encontrar? ¿Cuánto es el módulo de R, A sub R y el diferencial de carga sub 2? El diferencial de carga sub 2 ya lo habíamos visto anteriormente, no es nada más y menos que la diferencial de la densidad superficial, que es igual a diferencial de carga sub 2 dividido sobre el diferencial de superficie. Si quiero encontrar el diferencial de superficie, solo tengo que despejar. Densidad superficial por diferencial de superficie. Aquí el diferencial de superficie también tengo que encontrarlo. El diferencial de superficie, si tenemos un cuadrado en coordenadas cartesianas, este cuadrado en coordenadas cartesianas es nada más y menos que diferencial de X por diferencial de Y, porque nos encontramos en esos planos. Este es nuestro diferencial de superficie. Primero, uno de los lados es paralelo al eje Y, otro lado paralelo al eje X. El otro lado es paralelo al eje X. Pero estamos hablando de diferencial de superficie, entonces diferencial de X, diferencial de Y. Entonces ahora nuestra diferencial de carga pasaría a ser la densidad superficial por diferencial de X, diferencial de Y. Y ya con eso se ponen a hacer los cálculos, los procedimientos. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, Ausi. ¿Ya? Ahora fíjense que aquí, a ver, vamos a llegar, ya, lo demás ya ustedes lo saben, aquí tienen que sí o sí hacer sus integrales, porque si hacemos un cálculo rápido, tendría que salirnos la fuerza, esto es igual a 1 sobre 4 pi, permitividad, esto es carga, las cargas, y a la carga 1 por la densidad superficial, diferencial de X, diferencial de Y. Estos datos de acá son constantes, los saco afuera. Y aquí voy a tener
Primero el módulo, ya, yo lo voy a hacer rápido. Esto es por el tema de tiempo, obviando el procedimiento de cálculo, pero eso ustedes no lo van a hacer, ya, ustedes tienen que hacerlo paso por paso. Viajar al espacio para que ya no aparece uno, no, pero usted lo hizo así, ya. Aquí ustedes van a hacer procedimientos para llegar hasta eso. Para llegar hasta esto, donde tenemos la fuerza que es igual a 1 sobre 4pi permitividad. La carga 1 y la densidad son constantes, la paso adelante. Acá voy a tener el diferencial de X, diferencial de Y. Voy a tener el módulo de R, que es el cuadrado. El módulo de R va a salir, creo que X al cuadrado más Y al cuadrado más 25 tiene que salir. Al cuadrado por el vector unitario va a ser menos X, menos Y y 5.